La llave. Empezamos el tema de hoy, que es la cuarta parte del regreso a la moral. Y no vamos a terminar hoy aquí, va a tener continuación. Hoy lo que vamos a ver es unas breves noticias que han acontecido también alrededor del tema que estábamos tratando. Pero después vamos a ver algo más, algo que no va a dejarnos indiferentes, porque desde luego, cuando analizamos un poco la historia relativamente reciente hasta ahora, nos va a mostrar cosas sumamente clarísimas. Pero tened presente que después vamos a terminar mostrando unas citas históricas, evidentemente de personajes también históricos, que no pueden dejarnos indiferentes absolutamente para nada, porque es en definitiva el gran kick de la cuestión. Pero vamos a empezar directamente por esto. Era una noticia del 9 de julio. Es trágico que Biden use su poder para promover el aborto, afirman obispos de Estados Unidos. Una vez más ya vemos esa polémica. Los obispos de Estados Unidos no están muy de acuerdo con lo que está haciendo Joe Biden, con esa presión para seguir adelante con el tema del aborto. Pero esto una vez más nos sirve para comprobar cómo hay una disonancia entre ellos, al menos aparentemente, porque unos promueven y otros van en contra. En fin, desde luego el tema sigue aún candente. Pero mirad, dice, no retrocederemos. Manifestantes toman las calles de Washington, D.C. para exigir el acceso al aborto. Y esto fue en bastantes lugares de Estados Unidos. Una vez más, la polémica saltaba a la calle, quejas contra lo que estaban haciendo. En fin, que la cosa no termina aquí, porque esto aún sigue. Y era una noticia que ya veis, del día 19 de julio. Y atención a esto, George Soros advierte de que Estados Unidos pronto podría convertirse en un régimen represivo, y lo dice él. El magnate considera que la mayor amenaza para el país norteamericano no son Rusia y China, sino sus propios enemigos internos. Cuando tantas veces hemos visto que precisamente lo de Rusia y China es la máxima contrariedad que está sufriendo Estados Unidos, y resulta que hay un problema interno muy grave, los peores enemigos en casa. ¿A quién hace referencia? Bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a leer esta noticia. El multimillonario y filántropo George Soros ha advertido en un artículo de opinión publicado este martes en el medio alemán Welt que en un futuro cercano Estados Unidos podría convertirse en un régimen represivo. Según el magnate, la mayor amenaza para el país norteamericano no son Rusia y China, sino sus propios enemigos internos. Entre ellos se encuentran los extremistas de derecha, que buscan abolir la democracia y ya tienen bajo su control a la Corte Suprema, a la vez que planear expandir su ataque al Poder Ejecutivo. Mirad cómo esto es realmente interesante, porque ya nos viene la derecha más contundente, es la que está apretando en Estados Unidos, que controla la Corte Suprema, y además, ¿qué dice? Que planean expandir su ataque al Poder Ejecutivo. Está hablando de algo ya que es directamente lo que va a marcar la línea a seguir por parte de la nación, legislativamente también. Y mirad cómo continúa. La actual Corte Suprema, que está dominada por la extrema derecha y el partido republicano del expresidente estadounidense Donald Trump, que nombró a estos extremistas, precisó Soros, indicando que anteriormente la Corte Suprema fue una de esas instituciones estadounidenses que gozaban de un respeto especial. Sin embargo, las últimas decisiones tomadas por la mayoría extremista hicieron desplomar su índice de aprobación a un mínimo histórico, mientras que la desaprobación del organismo alcanzó nuevos máximos, sostiene. Mirad un dato interesante con lo que está pasando ahora, hoy, sí, en definitiva hoy. Italia, que evidentemente no está en América, ha sucedido algo. Mario Draghi cesa ya de ser el que está mandando la nación y
¿Qué están diciendo ahora? Que pasarán a elecciones, pero ¿qué ven venir? Que la extrema derecha, que es cada vez más amplia en Italia, se va a adherir también a la derecha, que no es tan extrema, y evidentemente esto, ¿hacia dónde va a llevar? Pues ya podéis imaginaros, ¿eh? Pero es que curiosamente en Francia está pasando lo mismo. ¿Qué terminará pasando en otros lugares? Bueno, la profecía debe cumplirse, y para que se cumpla deben haber una serie de requisitos a nivel político en las naciones. Pero sigamos centrándonos ahora en lo que sigue diciendo George Soros. ¿Qué permite calificar a la mayoría de la Corte como extremistas? Pregunta retóricamente el multimillonario estadounidense a los lectores. En su opinión, no se trata únicamente del fallo judicial que revocó el derecho al aborto en Estados Unidos, sino que lo que permite calificarlos como extremistas son los argumentos en los que se basan sus decisiones y las indicaciones de hasta dónde podrían estar dispuestos a llegar para implementar esos argumentos. El magnate indicó que existe una sola vía para limitar el poder de la Corte Suprema, que consiste en derrotar al Partido Republicano en las elecciones. Según argumenta, tal paso sería la posibilidad al Congreso de elaborar leyes sobre derechos que la Corte se vería obligada a defender, empezando por la libertad de elección de las mujeres. Soros considera que la expansión del poder del Partido Republicano por el territorio estadounidense también se debe a la actuación de la Corte Suprema, que socavó la Ley de Derechos Electorales y permitió una clara reorganización tendenciosa de los distritos electorales para debilitar los derechos electorales de las minorías. De ese modo, Estados Unidos corre el peligro de convertirse en un régimen opresivo, algo que habría que evitar a toda costa, reiteró Soros, agregando que hace falta restaurar un sistema bipartidista que realmente funcione y que constituye la base de la democracia estadounidense. Debilitar los derechos electorales de las minorías. En principio parece que va de una cuestión muy política, con algo de moral, pero si esto se sigue expandiendo, que es lo que debe pasar, ¿qué va a suceder con esa minoría de los que guardan el sábado? Sobre todo cuando surja, evidentemente, la ley dominical, que recordemos que es el objetivo detrás de toda esta cuestión, como detrás de todo el tema de cambio climático, medio ambiente, etcétera, etcétera. Todo se va preparando, paso a paso se va dando. Y lo peor es que la mayor parte de gente que puede ver estas noticias para nada relaciona lo que tiene que venir después en consecuencia de todo esto. Lo curioso es que lo dice George Soros, alguien que ha estado fomentando precisamente todo lo contrario al tema de la moral. En fin, ¿qué están haciendo? Como siempre, primero promueven algo que es totalmente contrario a lo establecido, muy liberal, y después resulta que se genera la gran polémica haciendo mover también al lado contrario. Sí, bien. Pues en definitiva el problema está en que la situación en Estados Unidos se va yendo en una dirección que ya vemos que evidentemente va por un derrotero que está marcado por la profecía, aunque por desgracia la mayor parte de gente lo desconoce. Es cierto que cuando vemos este tipo de noticias, si nosotros fuésemos gente viviendo en Estados Unidos por años y de una cierta línea de pensamiento, sobre todo evangélicos, protestantes o incluso católicos, no lo veríamos desde la perspectiva que lo estamos mostrando ahora, porque nuestra perspectiva es la que da la profecía bíblica en los escritos inspirados de Ellen White. De lo contrario, estaríamos navegando como ellos. Bien, dicho esto, mirad ahora. Vamos a hacer un repaso sumamente interesante. La unión entre Vaticano y Estados Unidos, porque no podemos olvidar que, en definitiva, todo lo que estamos mostrando va sobre esto. Os voy a mostrar unas breves imágenes
que enseguida servirán para determinar que esto no son bromas, no es ficción, es una realidad. Empezamos por esta imagen que ya es súper elocuente. Evidentemente era de esos encuentros, esos viajes del Papa que tenían que ver con asistir a Estados Unidos y no solo de este Papa actual. Pero es que esta imagen es sumamente significativa. Mirad además el crucifijo uniéndolo todo, ¿eh? Bien, dicho esto, mirad esta otra escena. ¿Quién podía imaginar en los tiempos de Ellen White, si no había seguido la profecía, que esto se podía llegar a dar? En Estados Unidos todos, ya veis cómo, tras la bestia. Pero aquí ya tenéis una imagen que no es de ahora, aunque vemos al presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, sino que es cuando él aún no era presidente y ya había hecho sus viajecitos al Vaticano. Sí, educado por jesuitas y enfrente a quien tenía, pues, a uno de los mayores de los jesuitas, aparte del Papa Negro, el Papa Blanco. Y aquí ya, elocuentemente, en esta imagen se dice todo. Bien unidos, bien felices. Pero aquí vemos al presidente anterior, Donald Trump, que parecía que tenían sus divergencias, pero al final, ¿a qué sombra se tenía que arrimar? ¿Cuántas veces no lo vimos en las conferencias presentadas? Se tenía que seguir doblegando al Vaticano. Pues ahí lo tenéis junto al Papa. Pero no podemos dejar de obviar esto. La cena de gala se hace en beneficio de la Fundación Alfred Smith y es tradición que los rivales a la Casa Blanca suban al podio durante el evento para hacerse chistes bastante desagradables, de ataques mutuos. Pero al final, en definitiva, ¿qué extraemos de esto? Que siempre hay el cardenal máximo de Estados Unidos entre ellos, entre los dos candidatos a la presidencia. Aquí vemos entre Donald Trump y otra persona que ya la conocéis de sobra también, ¿verdad? Bueno, pues Hillary Clinton no salió como vencedora, pero ¿salió quién? Donald Trump. Y así, cada vez que han habido elecciones en Estados Unidos, esto se ha ido produciendo. No desde siempre, por supuesto, porque en los tiempos de Ellen White, cualquiera que dijera que esto se iba a producir era tildado más o menos de loco, como una cabra absoluta. Pero el tiempo ha venido confirmando que esto llegaría, y ya lo veis. Pero, ¿cuándo empezó a gestarse todo esto? Evidentemente, el Vaticano ha estado trabajando siempre para minar Estados Unidos y había una orden especialmente dedicada a ello, la misma orden que había hecho estragos en Europa, donde la Reforma Protestante hizo todo lo que pudo con la ayuda de Dios para seguir adelante y apartarse de Roma. Pero consiguieron minar Europa de sobras y luego iban a por Estados Unidos. Iremos viendo algo al respecto. Pero ahora vamos a centrarnos en esto, en este breve repaso histórico de los papas y los presidentes de Estados Unidos. Esto era del 2015. Evidentemente aquí a quién vemos. Por detrás, ya solo verlo, ya lo reconocemos. Y no me refiero al Papa Francisco. Obama, Barack Obama. Vamos a leer esto. Como ya sabrás, el Papa Francisco se encuentra de viaje por América y en estos momentos visita Estados Unidos. Este fin de semana se desplazará a Filadelfia para participar en el 8º Encuentro Mundial de las Familias y celebrar y apoyar las instituciones del matrimonio y la familia en este momento crucial de la historia de nuestra civilización. Antes hizo escala en Washington, donde trató con el presidente de Estados Unidos, Barack, temas como las relaciones con Cuba y el cambio climático. El pontífice dijo que se considera hijo de una familia de inmigrantes y que estos constituyeron en gran medida Estados Unidos. El Papa Francisco visitaba la Casa Blanca por primera vez. Dice, esta galería recoge la relación de los papas con los presidentes de Estados Unidos. ¿Sabéis esta diapositiva? He querido mostrarosla porque pertenecía a ese encabezamiento de la noticia que hemos acabado de leer. Pero es que me gustaría que después de los años que han transcurrido, desde 2015, que surgió hasta ahora, que veamos hacia dónde iba ya todo. Fijaos, el 8º Encuentro Mundial de las Familias. Las familias, algo que está siendo atacado continuamente en la sociedad. Allí ya se iba tratando de esto y no era la primera vez, ya llevaban con esa 8 veces, 8 encuentros.
Pero fijaos que luego nos dice celebrar y apoyar las instituciones del matrimonio y la familia en este momento crucial de la historia de nuestra civilización. ¿Creéis que esto se habrá parado? No, porque vemos aún hoy en día, cuando seguimos las noticias vaticanas, que siguen apretando sobre lo mismo. ¿Es malo eso? Evidentemente no. Pero es que esto ya sabemos dónde va a conducir. Como siempre, el efecto péndulo se ha dejado en un liberalismo absoluto y ahora las cosas deberán ir cambiando en su momento. Pero fijaos que después nos habla de las relaciones también con Cuba, que siguen estando igual, y atención, y el cambio climático. Esto una vez más nos damos cuenta que se va trabajando con años y todo viene a formar parte exactamente de lo mismo. Pero ahora vamos a hacer esa galería, ese repaso a esas imágenes. Aquí vemos a Barack Obama con el Papa súper felices, ya los veis. Desde luego no se están pegando en absoluto, todo lo contrario. Y ahora, aquí en otra imagen, lo mismo. Desde luego se ve mucha complicidad entre ellos. Recordad que también Barack Obama fue subido por jesuitas y masonería, ya lo mostramos. Bueno, eran esos encuentros que tuvieron y que desde luego ya se veía venir que muy separados Estados Unidos del Vaticano no iban a ir. Este era un papa anterior, el Papa Ratzinger, y al lado ¿a quién tenía? Ya lo veis, ¿no? Bush, George Bush, el hijo. ¿Y esto dónde era? En Estados Unidos. Esto no era el Vaticano, ¿eh? ¿Y aquí a quién tenemos? A los mismos. Pero esto sí es en el Vaticano. Y no nos están regalando un chorizo ultra largo, ¿eh? Son, ya sabéis, son los típicos regalitos que se dan mutuamente para quedar muy bien y que normalmente están con una simbología siempre. Pero esto era un momento crucial que a los seguidores de la profecía nos dejó a todos con la boca abierta porque algo que sabíamos que tenía que acontecer por fin se veía plasmado de un modo rotundo. El presidente actual y los presidentes anteriores de Estados Unidos, ante la muerte de Juan Pablo II, se postraron de rodillas delante de su cuerpo. Verdaderamente aquí quedó con una pasmosa claridad a quién se sometía Estados Unidos. Su dirigencia. Desde luego ya no había dudas. Recuerdo haber presentado esta imagen en las primeras conferencias del Gran Engaño, hace muchos años. Y desde luego, cuando la veo aún ahora me sigue impactando. Y tanta gente en la iglesia aún decía, no pasa nada, que sea profético. ¿Y esto qué era? Bueno, pues nada, más imágenes. Aquí vemos también a George Bush, hijo, cuando aún era más joven, con un papa que ya no estaba para ser papa. De hecho, ya lo veis cómo estaba, pobrecito. Juan Pablo II, pero aún estaba allí aguantando mecha hasta el final. Otra imagen más. Y aquí el papa Juan Pablo II estaba más joven. ¿Y quién tenía al lado? Bill Clinton. Sí, también juntos. Bueno, no bajo el mismo paraguas, pero en definitiva vendría a ser esto. Una vez más, aquí tenéis a Juan Pablo II con George Bush explicándole a saber qué. Y aquí tenemos también al padre George Bush con Juan Pablo II. Fijaos que estamos retrocediendo años cada vez, en cada instantánea prácticamente. ¿Le está pegando una bofetada acaso Bush al Papa o le está diciendo que feo eres o aquí no te quiero? No, no, aplaudiéndolo. Yo no digo que tuviese que hacer eso, pero evidentemente el gesto ya lo dice todo. Una vez más, aquí los tenéis. Y aún vamos a retroceder más. ¿Sabéis quién es, no? Ronald Reagan. Sí, el famoso actor de televisión, de películas, muy conocido por sus westerns. ¿Y bajo quién estaba también en el fondo? Con Juan Pablo II. Pero esto no es todo. Recordad que entre ellos hicieron caer el muro de Berlín, tenedlo presente, ya lo mostramos en su momento. Ahora retrocedemos un poco más y vemos a Juan Pablo II también. ¿Con quién? ¿Sabéis quién es? Pues ya lo averiguaremos,
porque vamos aquí a ver algo más en la historia que nos lo dejará todo claro. De Eisenhower a Biden, 6 décadas de encuentros entre presidentes estadounidenses y papas. Sí, no y patatas, no, y papas. Leamos qué nos dice debajo. Joe Biden, el segundo mandatario católico de Estados Unidos, se ha reunido 3 veces con el Papa Francisco y guarda una foto de cada una de esas reuniones en la oficina oval. Su reunión oficial como presidente con el sacerdote argentino continúa una larga tradición de encuentros notables entre mandatarios estadounidenses y papas. ¿De cuándo es el artículo? Del 30 de octubre del 2021. Aquí, evidentemente, Joe Biden ya era presidente. Bien, pues vamos a hacer un repaso histórico que no nos dejará indiferentes para nada, como os decía. Vamos a leer después de cada fotografía un pie de fotografía que nos ilustra qué representa o qué se explica en esa fotografía. Francisco y Joe Biden, presidente. El presidente Joe Biden posa junto al Papa Francisco en su primera visita oficial al Sumo Pontífice en el Vaticano. El mandatario estadounidense viajó a Roma para asistir a la cumbre del G20 y luego irá a Escocia para participar en la cumbre del clima de la ONU. En su reunión con el argentino Jorge Mario Bergoglio, discutió temas relacionados con la pandemia y el cambio climático. Biden es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos y a menudo habla públicamente sobre su fe y asiste a misa cada semana. Si os habéis dado cuenta, antes os hemos mostrado una noticia del 2015 y hablaba, sí, del tema de la familia, pero hablaba también de algo más, tema de cambio climático, medio ambiente. Han pasado los años, unos 8, unos 7, ¿y qué vemos? Pues que se sigue trabajando en la línea también de cambio climático, pero nos dice algo más, que se añadió prácticamente por sorpresa, pandemia. Y que ya vimos que todo esto no está pasando porque sí, sino que sigue estando orquestado por los mismos. Bueno, además nos dice que Joe Biden es el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos. ¿Quién fue el primero? Pues ya los vamos a ver, ya. A este ya lo hemos visto, veremos también al otro. Aquí tenemos al presidente anterior. ¿Qué nos cuentan aquí? Francisco y Donald Trump, el republicano y su familia en el Vaticano en mayo de 2017. Trump tuvo una relación espinosa con el Papa Francisco. En la campaña presidencial del 2016, el Papa declaró que las personas que solo piensan en construir barreras en lugar de puentes no son cristianas. Justo cuando Trump estaba promocionando la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, Trump calificó como vergonzosos los comentarios de Bergoglio. Muchos destacaron el lenguaje corporal de Francisco en su reunión con los de Trump. Qué interesante, porque sí, construía ese muro, pero a su vez, ¿recordáis que también se hizo una medalla en conmemoración suya o una moneda para poder financiar el levantar el tercer templo de Jerusalén? ¿De verdad pensáis que entre unos y otros hay tanta diferencia? Una vez más, sí, mucho nos hablan de ese lenguaje corporal, pero es que en verdad no podía trabajar en disintonía con el Papa Francisco, porque de lo contrario no hubiese durado aún menos de lo que duró. ¿Cuántas veces vimos la imagen de cómo, cuando ya estaba la situación tensa, el presidente Donald Trump y su esposa fueron delante de una estatua de Juan Pablo II y entraron a una iglesia católica? Una vez más, hay mucha parafernalia todo esto, mucho melodrama montado, pero con el tiempo se ve venir todo. Vamos a ver una tercera imagen. Todos lo recordáis también, ¿no? Tan felices. Barack Obama. ¿Y qué nos dice aquí? Francisco y Barack Obama. Obama se reunió con el Papa Francisco 2 veces. Una en el Vaticano en 2014 y nuevamente durante la visita del Papa a Estados Unidos. En la Casa Blanca, Obama elogió a Francisco como un ejemplo vivo de las enseñanzas de Jesús, mientras que el pontífice regresó
la alabanza a Obama destacando su compromiso por combatir el cambio climático. Sí, lo del cambio climático, qué bien los unía, ¿eh? Y qué interesante cómo se echaban florecillas mutuamente. Solo les faltaba una danza ya, cogidos de la mano. Pero que además dijera que es un ejemplo vivo de las enseñanzas de Jesús. Desde luego, a alguien que ignore las Sagradas Escrituras le puede colar eso, pero a cualquiera que les ha estudiado mínimamente, por favor, un poco de seriedad, ¿no? En fin, otra imagen más. Aquí tenemos a ¿quién? Joe Biden, cuando era vicepresidente. Francisco y Joe Biden. Biden tiene una relación positiva con el actual pontífice, según un reporte de la agencia AP. Cuando era vicepresidente asistió a la toma de posesión de Francisco como papa en 2013. Se habían conocido durante la visita a Estados Unidos del pontífice en 2015 y tuvieron una reunión privada en la que el papa oró junto a su familia después de la muerte de Beau Biden, el hijo del mandatario. En 2016 se volvieron a encontrar cuando Biden habló sobre la atención del cáncer en una conferencia sobre medicina regenerativa en el Vaticano. Bien, ya vemos que también no es que estuvieran nada lejos el uno del otro, ¿eh? Una misma línea a seguir. Y un momento que tocó fibras, la muerte del hijo de Joe Biden. Y precisamente allí el Papa pudo orar junto a la familia. Era evidente que la unión con los jesuitas no era cosa de poca monta. Y ya viene de lejos, evidentemente. Una fotografía más. Aquí lo tenéis. Retrocedemos de papa y de presidente. Benedicto VI y George Bush. En su primera audiencia con el sucesor de Juan Pablo II en junio de 2007, algunos criticaron el comportamiento informal de Bush. Se dirigió al alemán Joseph Ratzinger como señor en lugar de su santidad y en la reunión se reclinó hacia atrás en su silla sin reparar en formalidades. En 2013 el pontífice dimitió de su cargo y pasó a ser papa emérito. Bien, sí, esto fue muy comentado, pero evidentemente solía ir en la línea más que de una falta de respeto, en que es que este hombre de cultura no rebosaba, precisamente. Entonces, bueno, es fácil que hiciera estos, en fin, estragos a nivel político, ¿no? Pero bueno, en definitiva, seguían estando juntitos, ¿eh? Ya hemos visto esto, junio de 2007. Pues bueno, mirad ahora esta imagen, vista desde otra perspectiva, la hemos visto antes. Un momento, desde luego, asombroso como mínimo. Y que tanta gente sencillamente lo vio por televisión, en los medios de prensa, y vale, ya está. Como si no pasara nada. Vamos a ver qué dice esta imagen. George Bush, Bill Clinton y George Bush en el funeral de Juan Pablo II. El 6 de abril de 2005, 3 presidentes estadounidenses y la ex secretaria de Estado, Condoleezza Rice, estuvieron en el funeral del Papa Juan Pablo II, el polaco Karol Wojtyła. George Bush se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en asistir a un funeral papal. Bien, pues una vez más nos damos cuenta que esa fecha no era una fecha para pasar desapercibida en la historia. Era 2005. Un momento realmente impresionante. Un 6 de abril. Da que pensar. Sobre todo cuando nos damos cuenta que esto marcaba un antes y un después en la historia de la humanidad directamente, por el gran peso que tenía Estados Unidos y el gran peso del Vaticano. Por fin se mostraban las cosas con una claridad absoluta. Ya iban de la mano y además en un momento tan delicado de un funeral de papa. Pero era el papa que en definitiva les dio la victoria sobre el muro de Berlín. Es lo que les dio la victoria para ir cercando más a quién. Recordemos la OTAN, lo que iba a ir haciendo después de esto, cercando cada vez más a Rusia. Las cosas no se hicieron porque sí. Y este momento fue el momento emotivo, pero que no era nada más ni nada menos que la culminación de algo que se había estado produciendo ya antes. ¿Ya antes? Sí, mirad si no. Aquí vemos una imagen también
¿Quiénes son? Juan Pablo II y George Bush, el presidente estadounidense, entregó la Medalla de la Libertad a Juan Pablo II en el Vaticano en junio de 2004. Este es el honor civil más alto de Estados Unidos y el pontífice respondió leyendo una declaración sobre su grave preocupación por los acontecimientos en Irak, donde la guerra liderada por Estados Unidos tenía poco más de un año. Interesante que le entregara el presidente de Estados Unidos una medalla de la libertad a Juan Pablo II. Bueno, por apariencia podía quedar muy bien, porque sí, consiguieron hacer grandes cosas, pero evidentemente, precisamente libertad no es lo que se puede pedir de un papa para que sea condecorado. Sobre todo si hacemos un análisis, un repaso histórico de toda la trayectoria vaticana desde sus inicios. Pero también es interesante que precisamente el Papa se mostraba con grave preocupación por la guerra de Irak, cuando en definitiva ya hemos visto cómo esa guerra, que evidentemente iba por cuestión de petróleo, de gas, por intereses, en definitiva, pero que el Vaticano esto no estaba desasociado de todo ello. Recordad los grandes mercaderes de la tierra, ¿con quién hacen negocio? Con el Vaticano, con la Gran Babilonia, la Gran Ramera. ¿Y por qué? Porque ¿quién se mueve también en la esfera de repartir el petróleo a nivel mundial? Una vez más, siempre nos movemos en los mismos, ¿eh? No falla. Y esto tanta gente lo desconoce, por desgracia. Una vez más, un puro teatro. Pero era necesario que eso pasara. Era necesario que hubiesen los cambios en toda la zona de esos países de Medio Oriente. Y no solo iba a terminar en esa cuestión, sino también en países que ya tocaban prácticamente al continente africano. Todo se iba produciendo porque habían unos enemigos comunes que querían algo. Y esos enemigos comunes eran Rusia, China, Estados Unidos, aliados. Todos querían lo que hay en esas tierras y alguien tenía que darse el pastel en su mayor parte. Y aún se sigue exactamente igual. Bueno, sigamos, porque evidentemente queda claro de qué lado está el Vaticano. Esta otra imagen, no sé si algunos la recordáis, algunos quizás no habíais ni nacido, otros eran bastante jóvenes, pero Bill Clinton con el Papa Juan Pablo II, y aquí nos dice algo. Juan Pablo II y Bill Clinton. El estadounidense junto al pontífice en Denver en 1993. Clinton voló a San Luis para saludar al Papa cuando éste comenzaba una gira por el país. Entonces, el Senado avanzaba el impeachment contra Clinton por el caso Levinsky y el Papa dijo que Estados Unidos se enfrentaba a un tiempo de juicio. Muchos pensaron que el católico se refería a su larga y aguda disputa con Clinton sobre el apoyo del presidente al derecho al aborto. Fijaos que también iba el tema de ¿qué? Del aborto. Es curioso, ¿eh? Han pasado años y el tema seguía siendo el mismo, hasta que al final ha estallado todo. Se ha producido ya un evento claro, que es el que hemos estado viendo en estas primeras conferencias dedicadas a este retorno a la moral. Pero otra imagen más. Vamos a ver qué nos cuentan. Juan Pablo II y George W. Bush. La visita de George Bush al Vaticano en 1991. Luego de 2 periodos como presidente en la administración Reagan, el mandatario ya había tenido varios contactos cercanos con el pontífice. Sí, una vez más, no era la primera vez que tenían ese contacto. Y evidentemente, sí, podía ser vicepresidente de la administración Reagan, pero es igual. Al final, ¿qué terminó pasando? Pues lo de siempre, que tenían que ir todos de la mano. Da igual el mandatario que pase por Estados Unidos, da igual el Papa de turno. Otra imagen más, con Ronald Reagan y su esposa. Juan Pablo II en el otro lado. ¿Y qué nos dicen? Juan Pablo II y Ronald Reagan. Según AP, durante la primera visita al Vaticano en 1982, Reagan lucía cansado mientras el Papa hablaba de la crisis en las Islas Malvinas y el Líbano.
2 años después, en 1984, Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas formales entre los Estados Unidos y el Vaticano. Interesante, ¿eh? Resulta que ya empezaban a mostrarse como con relaciones diplomáticas formales entre Estados Unidos y el Vaticano. Sí, podían hablar de Islas Malvinas, del Líbano. En definitiva, ¿creéis que eso realmente era lo fuerte de todo esto? No, porque esto ya lo saben de sobra, que iban a hacer esto y lo que iban a conseguir con esos objetivos que buscaban. Pero ya se mostraba algo. Relaciones diplomáticas formales abiertas entre unos y otros. Pero es que antes no había mucho feeling entre ellos. Sí lo había, pero no se mostraba aún a un nivel como el que era aquí ya claramente manifiesto. Mirad, porque vamos retrocediendo en la historia. Tenemos aquí a otro presidente de Estados Unidos y al mismo Papa, Juan Pablo II. Juan Pablo II y Jimmy Carter. Carter fue el primer presidente en recibir a un papa en la Casa Blanca, en abril de 1979. La visita de Juan Pablo II contó con 10.000 invitados, divididos en ceremonias separadas de entrada y salida en los diferentes jardines de la mansión. Juan Pablo II sucedió a Juan Pablo I, el italiano Albino Luciani, quien falleció en septiembre de 1978 después de solo 33 días de papado. La verdad es que esta nota es muy importante porque ya han pasado muchos años desde Jimmy Carter, podemos decir, ¿no? Fijaos, era el primer presidente que recibe a un papa, 1979. Pero esto era algo que era cuestión de poca monta, que iban a ir 3 o 4 y ya está. 10.000 invitados. Yo no sé dónde los pusieron, ¿eh? Pero son muchos. Desde luego no era un evento cualquiera. Pero atención a lo que dice después, porque dice que Juan Pablo II sucedió a Juan Pablo I, el italiano Alberto Luciani, que ya recordáis, falleció en septiembre de 1978. Duró 33 días de papado, curiosamente, ni uno más ni uno menos. Y que esta misma semana estaba leyendo como alguien estaba destapando que realmente fue una ejecución, que ya os podéis imaginar, como ya mostramos en esos años, que tenía que ver con cuestión precisamente de ocultismo tirando a sociedades secretas, ¿eh? Y por lo que fuera, no interesaba que ese papa siguiera. Ahora, mira por dónde lo están preparando para ser santo. En los altares, sí. Qué cosas. En fin, bueno, vamos a retroceder más. Aquí tenéis a un hombre súper conocido, quizás más que el Papa que está al lado actualmente, por mucha gente. Y es muy conocido, ¿por qué? Por unos escándalos que al final hicieron que terminara su mandato como presidente. ¿Quién era? Vamos a ver quiénes eran los dos. Pablo VI y Richard Nixon. El presidente republicano intercambia presentes con el Papa Pablo VI en el Vaticano el 2 de marzo de 1969. El italiano Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini murió en 1978, después de 15 años de papado. Le siguió Juan Pablo I. Bien, ya veis, aquí nos remontamos a 1969. Yo tenía 5 añitos. Pero recuerdo mucho hablar de Richard Nixon y verlo por televisión, al igual que el Papa Pablo VI. En esas épocas, aquí el franquismo dominaba y la cuestión católica de los papas salía por televisión continuamente. Bueno, ahora también, dentro de todo, no es que se han quedado muy atrás. Y eso que son otros tiempos, teóricamente. Bueno, pues aquí tenéis un momento que era ya muy significativo. Es el presidente republicano dándole presentes al Papa, ¿dónde? En el Vaticano. Sí, un presidente de Estados Unidos en el Vaticano. Bueno, el nombre que tenía este Papa evidentemente muestra que no era un don nadie, sino que estas personas que veis que tienen tantos nombres, esto quiere decir que es cuestión de élite. No dirán Pepito de los Palotes y se acabó. No, no, ya veis aquí le marcan toda la traza familiar. Como siempre, quien manda en el Vaticano no suele ser un don nadie. Algún día hablaremos también quizás de todo ello. Pero otra fotografía más.
seguramente muchos ya desconocéis totalmente quién era esta persona, presidente de Estados Unidos de América. Vamos a ver quiénes eran. Pablo VI y Lyndon Johnson. En octubre de 1965, el presidente Lyndon Johnson se encontró con el Papa en una suite del Hotel Waldorf Astoria de Manhattan, en Nueva York. En ese entonces, el pontífice era un jefe de un Estado no reconocido oficialmente por Estados Unidos. Ese día Johnson le obsequió una fotografía autografiada de él mismo y 2 años más tarde, en la siguiente reunión en el Vaticano, el estadounidense le regaló al pontífice un busto de sí mismo de 30 centímetros de altura. Sí, vamos, no es una cuestión de ego, digamos, ¿eh? Impresionante, la verdad. Bueno, yo aquí tenía 1 añito y 1 mes. No me acuerdo para nada de ese momento, evidentemente. Pero qué interesante que además se encontraron en la suite del Hotel Waldorf Astoria, del cual también hemos tratado en más de una ocasión y que ya hemos visto lo que se hacía allí. Interesante, ¿eh? Qué forma de esos regalitos, que en definitiva siempre son unos mensajes, en fin, que ya podéis calificarlos vosotros mismos como creéis conveniente. Pero es de tener en cuenta que, como nos dice aquí, en ese entonces el pontífice era un jefe de un Estado no reconocido oficialmente por Estados Unidos. Fijaos cómo han cambiado las cosas con 56 años prácticamente de historia, ¿eh? ¡Qué cambios! ¿Quiere decir esto que antes Estados Unidos veía con muy buenos ojos la cuestión vaticana? Bueno, quizás aquí podéis pensar, no, aquí aún no se veía bien. No, aquí se dio una muestra ya clara que realmente ya se habían dado pasos. Y vamos a ver qué pasos se habían dado. Recordemos esta otra imagen. Este presidente de Estados Unidos lo conocéis todos seguramente por su fama, no es por haber salido con Marilyn Monroe precisamente solo, que así terminó también, sino además por todo lo que llegó a implicar y que nosotros tratamos de él también en una de las primeras conferencias precisamente del Gran Engaño. Este hombre dijo algo sobre las sociedades secretas, ¿lo recordáis? Y fue decirlo y prácticamente al cabo de nada asesinado. Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos cuentan aquí sobre Pablo VI y John Kennedy. Pablo VI y John Kennedy. La reunión del 2 de julio de 1963 entre el presidente John Kennedy y el Papa Pablo VI en el Vaticano fue histórica. El primer presidente católico de Estados Unidos visitaba al pontífice solo unos días después de su coronación. Kennedy, quien fue cuestionado por su religión durante la campaña presidencial en un país de mayoría protestante, estrechó la mano del Papa en lugar de besar su anillo, como es la práctica habitual de los católicos. Desde luego esto era un antes y un después de un modo muy claro. 1963, yo aún faltaba 1 año para que estuviera en este mundo. Evidentemente, de esas imágenes lo sé, por lo mismo que vosotros, o bueno, algunos que sois de más edad, ya quizás lo habíais podido ver. Pero, ¿qué remarcamos de todo ello? Era el primer presidente de Estados Unidos católico. Durante años, una nación considerada el líder del protestantismo, resulta que por fin tiene un papa católico. Perdón, no un papa católico, sí, ya lo tenía, desde luego, pero un presidente católico. Y qué interesante que precisamente, fijaos que va con ese detalle, le estrecha la mano al papa, pero no le besa su anillo. ¿Por qué? Sí, el besar anillo es sumisión absoluta, de católico al poder papal, por supuesto. Pero es que Kennedy tuvo una campaña muy difícil porque como protestante le amargaron, por todos lados le buscaban peros para no salir elegido, porque el movimiento protestante de Estados Unidos no le cuadraba para nada que pudiese haber un presidente católico. Pero mira por dónde, ya sabéis todo lo que vino después. En fin, que mucha sumisión a las sociedades secretas no quiso y parece ser que al Papa hasta un cierto punto. Y al final acabó como acabó. No quiero decir que fuera un santo,
porque ya sabéis los líos de faldas y demás cosas que tuvo, pero evitó también graves problemas en esa nación, ¿eh? Bueno, dicho esto, mira por dónde aún vamos a retroceder más. Y aquí sí que ya es una cuestión muy histórica que no sé cuántos recordarán para nada. Cambiamos hasta de papa, ¿eh? Juan XXIII, el famoso Papa Bueno, ya sabéis, Rosacruz, y Dwight Eisenhower. Juan XXIII y Dwight Eisenhower. El encuentro en septiembre de 1959 entre el presidente estadounidense, héroe de la Segunda Guerra Mundial, y el Papa. El italiano Giuseppe Cepetelli murió el 3 de junio de 1963. Pues aquí tenéis el primer encuentro que hubo entre, de un modo claro, estas dos potencias, Estados Unidos y el Vaticano. Un momento que desde luego yo no lo sé, porque no estaba en esos tiempos, aún no existía, 1959. Pero supongo que para los adventistas que seguían la profecía, debió ser un momento de gran impacto, porque desde luego esto es algo que la profecía ya marcaba que de un modo u otro debía llegar a acontecer. Y ya sucedió en 1959. Sencillamente, unos años atrás hubiese sido impensable, pero en ese año ya pudo ser posible. Una primera imagen abierta en unión unos con otros. Esos primeros pasos que debían darse para conseguir un objetivo. ¿Y quién había estado trabajando para conseguir que Estados Unidos fuera cambiando su mentalidad? Para ir cambiando tanto que fuera capaz de hacer estos pasos, que ahora son ya tan descarados de unión unos con otros. ¿Quién trabajó para ello? ¿Os lo imagináis? Pues vamos al poder tras los poderes, los jesuitas. Y vamos a terminar la conferencia de hoy, este coloquio, con unas frases. Atención a quién las escribió, cuándo fueron dadas más o menos, y sobre todo estad atentos a esas palabras que vamos a leer. La Guerra Civil Americana de 1861 a 1865, nunca habría sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. ¿Quién dijo esto? Un presidente de Estados Unidos que jamás hubiese hecho lo que hicieron los otros presidentes que hemos visto. Abraham Lincoln. Sí, vivió de 1809 a 1865. ¿Dónde quedó registrado esto? ¿Quién lo muestra también? En el libro 50 años en la Iglesia de Roma de Charles Sinicki. Qué impresionante. El propio Abraham Lincoln diciendo a las claras que ya se hizo una guerra civil en Estados Unidos en esos años por la influencia siniestra de los jesuitas. ¿Y de qué iba esa guerra? ¿Lo recordáis, no? Pues una vez más, ¿creéis que los pasos no se han dado hasta ahora, estas imágenes que hemos visto últimas, estos años de 1959 para acá? No, no. Los jesuitas quisieron meter mano a Estados Unidos desde ya veis cuándo. Y vaya que se lo hicieron, ¿eh? Otra frase. Si el pueblo estadounidense pudiera aprender lo que yo sé del odio feroz de los sacerdotes de Roma contra nuestras instituciones, nuestras escuelas, nuestros derechos más sagrados y nuestras libertades tan queridas, los expulsarían como traidores. ¿Y quién dijo eso? Pues también Abraham Lincoln. Se registra en el mismo lugar que la anterior cita. Vaya, Abraham Lincoln sí que se los olía, ¿eh? Y no fue el único, hay muchas otras frases muy memoriales de otros personajes que dejan muy a las claras lo mismo. Y ahora me pregunto, ¿y esto la gente de Estados Unidos lo ignora? ¿Ya no saben nada de su propia historia con un líder tan reconocido por ellos aún como es Abraham Lincoln? ¿Y no saben todo lo que dijo al respecto? ¿Qué pasa? ¿Que Roma ha cambiado? ¿Que los jesuitas ahora recogen amapolas y ya está? Mirad la siguiente frase. Es mi opinión que si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, son destruidas, será por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos,
porque son los enemigos más astutos y peligrosos de la libertad civil y religiosa. Han instigado la mayoría de las guerras de Europa. ¿Quién lo dijo? El marqués de Lafayette, que vivió entre los años 1757 y 1834. Y está recogido por James L. Chapman en su libro Some of the Pope. Una vez más, ya veis que no solo lo dijo una persona, y así hay unas cuantas más. Todos tenían muy claro que los jesuitas evidentemente iban a trabajar para conseguir que el Vaticano cogiese un poder y sometiera y doblegara a Estados Unidos a lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue hecho por el Señor en un principio para liberar a su pueblo. Y esto el diablo no lo iba a tolerar. Y vamos a una última frase que nos va a sorprender y quizás nos ayudará a entender un poco cosas que están pasando en nuestra actualidad, en 2022. Los jesuitas son simplemente el ejército romano por la soberanía terrenal del mundo en el futuro. Con el pontífice de Roma como emperador, ese es su ideal. Es simple lujuria de poder, de ganancia terrenal sucia, de dominación, algo así como una servidumbre universal con ellos, los jesuitas, como amos. Eso es todo lo que representan. Ni siquiera creen en Dios tal vez. ¿Quién escribió esto? Fyodor Dostoyevsky, que vivió de 1821 a 1881. ¿Y dónde lo recogió? En su famosa novela Los hermanos Karamazov. Y qué curioso que ahora precisamente muchos libros rusos sean quemados. Ya sabéis dónde, ¿no? ¿Por qué? Porque allí se denunciaba también, ya veis qué cosas. ¿Quién estará detrás de la guerra de Ucrania, señores? ¿Aún no lo hemos entendido? Quien no se doblegue al papado va a ser doblegado como sea. Y quien no lo haga volverá a sufrir persecución. Y recordad que los mismos que han originado toda esa problemática en Estados Unidos, de lo que hemos venido tratando en esta serie de coloquios, son los mismos que se mencionan aquí. Los que han generado confrontación para sacar leyes adelante, los que han puesto ahora un panorama en la Corte Suprema de Estados Unidos que responde directamente a lo que ellos pretenden. ¿Creéis que pronto no van a conseguir lo que buscan? Pues bien, la próxima parte de este coloquio va a ser todo dedicado íntegramente, a menos que surja alguna otra noticia que incorporemos, dedicado a una lectura del conflicto de los siglos. Unos apartados en concreto que nos van a dar aún más luz de algo que se escribió en esas épocas y que precisamente ahora estamos viviendo y a punto de vivir su culminación. No os perdáis lo próximo, porque vamos a ir analizando esos textos que desde luego no tienen desperdicio. Pero nosotros ahora vamos a abrir aquí un poco de coloquio, a ver qué os ha parecido lo que se ha mostrado hoy aquí y después pasaremos a alguna de las preguntas que pueda haber. Si alguien quiere comentar alguna cuestión. Bueno, realmente ha sido un repaso muy interesante, ¿no? De ver cómo trabaja el enemigo, ¿no? Cómo van preparando la opinión pública poco a poco para que finalmente haya una aceptación, ¿no? En este repaso que hemos hecho del trato que Estados Unidos y sus presidentes han dado al papado, ¿no? Ha sido impresionante. Para mí realmente ha sido muy ilustrativo, ¿no? Ver además lo relativamente poco que hace que esto se inició, ¿no? Pero luego, claro, hay cosas que desde luego las relaciones impresionan todavía más, ¿no? Por ejemplo, el darte cuenta, hemos visto en una de estas fotografías cómo salía George Bush con Benedicto XVI en un balcón. Ese es el balcón de la Casa Blanca que da al obelisco, ¿no? Cuando ves que esa estructura, ese edificio, si no voy equivocado, se hizo en el siglo XVIII, ¿no? Por George Washington, por los fundadores de la nación americana, todos masones, y ves cómo siguieron, como ya se muestra en El Gran Engaño, se ha presentado tantas veces, cómo hay ese mismo patrón arquitectónico entre el Vaticano y lo que es pues ese Capitolio y el obelisco.
bueno, pues te das cuenta que luego ves aparecer a este Papa ya triunfante con el presidente de Estados Unidos prácticamente a su lado, dando honor a ese obelisco delante de ese pueblo. Ves como ahí hay algo mucho mayor que nos sobrepasa. Hay unos planes que realmente tienen detrás un arquitecto, pues como siempre, magistral, ¿no? Malo, pero desde luego tonto no es, como hemos dicho tantas veces, porque ha sabido prever todo lo que vendría con una anticipación impresionante. O sea, esto no son casualidades, realmente te ves ahí la mano del enemigo trabajando de una manera increíble, ¿no? Has citado tema de masonería, sociedades secretas. Recordemos que hay personajes como Lafayette, que parece ser que era masón también, pero en cambio no todos los masones estaban de acuerdo con precisamente la forma de hacer del Vaticano, ¿eh? Tenían sus grandes diferencias, pero es cierto que no siempre la masonería ha sido por la banda de Lafayette, sino que otros evidentemente han trabajado en conjunción con Vaticano desde hace años para conseguir al final su objetivo. Detrás de ellos, ¿quién está? No es un papa ni es un presidente de Estados Unidos, es el mismo Satanás, que es el que es capaz de hacer que la orientación de unos y de otros converjan, vayan juntas de la mano, y al final eso produce sus frutos. En fin, todo tiene su tiempo, pero se consigue. Yo la verdad que yo le tengo un gran respeto a la nación de Estados Unidos y hasta un cariño a lo que es ese origen. Y realmente es triste ver cómo han ido conquistando, hasta como decía Luis, hasta que pudieron hacer de alguna manera ya una entrada triunfal, ¿no? Yendo un papa, poniéndose en la Casa Blanca. Fueron de a poco, claro. Cuando ya vimos hace unos pocos años a Francisco entrar ya no a la Casa Blanca, sino al Capitolio y tener una ovación y a todo el Capitolio a sus pies, ya, bueno, es impresionante. Pero también veíamos, y un poco como han tenido que ir de a poco. Por ejemplo, con Eisenhower, vemos como el comienzo de las relaciones fueron con Eisenhower, porque antes las cosas eran muy diferentes. ¿Cuántos presidentes tuvieron que morir para que esto pase? ¿Cuántos no murieron porque sabían lo que había y hubo alguno que dijo, se dio cuenta que había sido envenenado y dijeron, estos fueron los jesuitas y pudieron tratarlo y salvarlo? No recuerdo el nombre de este presidente, que él se dio cuenta que los jesuitas lo habían envenenado. Luego es verdad que hubo otro que le tuvieron que volar la cabeza delante del mundo entero porque inclusive siendo católico al final se opuso a todos sus planes, que fue Kennedy. Pero inclusive Eisenhower, por ejemplo, ahora que vemos lo que pasó con la OTAN, él era militar, como decía en la fotografía, ¿no? Era un general del ejército de Estados Unidos, muy reconocido en la Segunda Guerra Mundial, luego llegó a ser presidente. Pero inclusive él decía, si la OTAN dura más de 10 años, ha fracasado, porque él sabía que no estaba totalmente en contra de lo que ahora, por ejemplo, está haciendo la OTAN. Luego vemos a Lyndon Johnson, que le hace un regalo, pero igual Lyndon Johnson tenía una frase si no me equivoco, tú la has leído alguna vez, contra el papado, que era impresionante. Digamos, si era ¿eh? Es verdad, era Truman, es verdad, perdón, sí. Era Henry Truman, no era Lyndon Johnson. Pero bueno, y lo que tú decías, muchos es verdad que la gran mayoría eran masones, todo, pero sabemos que hubo toda una parte muy perseguida también por la Iglesia Católica de la masonería, ¿no? Y que eran más liberales y estaban en contra de todo esto. Pero ya vemos cómo pasando el tiempo llegó un momento que claro, cuando ya ves la foto en el 2005, ya todos los presidentes postrados ante la tumba, ya todo estaba claro. Quizá por eso ya era hora de que nazca el ministerio, ¿no? Al año siguiente ya empezaron las conferencias. Ya quizás todo estaba más que puesto sobre el tablero. Pero eso, realmente ves cómo ellos saben trabajar a largo plazo, saben tener paciencia y van logrando, es impresionante cómo van logrando todos sus objetivos. Eso es lo que a veces ves como lo que de alguna manera el diablo a través del Vaticano se propone, por lo menos en ciertas cuestiones terrenales, más o menos básicamente las va logrando y sabemos hasta dónde van a llegar. Hemos leído unas frases precisamente de Abraham Lincoln y no muy favorables a los jesuitas. ¿Y cómo terminó Abraham Lincoln? Recordad que estaba en un teatro y le disparan.
Hace poco leí un artículo que defendía a los jesuitas de toda esa cuestión, porque se había dicho que los jesuitas fueron los que lo asesinaron, etcétera. No, esa persona no tenía nada que ver, no era jesuita, etcétera. Es cierto, no era jesuita, pero en cambio ya sabemos toda la preparación y el sometimiento mental que pasó para llegar a hacer lo que hizo y movido precisamente por ellos, ¿no? Pero ya veis, el que se manifiesta contrario de un modo claro, ¿y cómo termina? Solamente por la persona en cuestión, van a por su familia. Por eso yo creo que también hay esa imposibilidad muchas veces de esta gente, aunque estén arrepentidos, de destapar un poco la liebre, porque recordemos el caso de Kennedy que hemos mostrado aquí, cuando hay una foto que me dejó impactado, que es ver a la esposa de Kennedy, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Jacqueline Kennedy, exactamente, cuando es la toma de posesión de Lyndon Johnson, la cara de seria y de terror que tiene esa mujer. Y van a por ella. Ella se casó con Onassis, una persona de poder, me imagino yo, pues para un poco buscar esa protección que necesitaría en ese momento. Los hijos de Kennedy, como acabaron también, y el hermano, efectivamente, ¿no? O sea que desde luego no están de bromas esta gente. Nos debería hacer pensar que nosotros estamos presentando cosas que van directamente a mostrar la realidad de todo ello y la implicación de estos, de los que estamos hablando, ¿no? ¿Qué nos espera? Sí, es que esta es la auténtica realidad. Solo tenéis que ver o hacer un repaso de la lectura del conflicto de los siglos de Lenguay cuando habla de la orden de los jesuitas. Y una vez más que nos muestra lo que hicieron, lo que hacen y lo que harán. Y desde luego contra el pueblo de Dios, que fueron hechos para esto, seguirán actuando igual. Esta semana estaba viendo un reportaje precisamente que nosotros mostramos, que ahora queremos hacer un resumen de las 10 conferencias de los valdenses, porque ya sabéis que hay todo un proyecto para mostrarles lo que hicimos aquí y ya se ha hecho un libro por parte de mi hermano Josep, que tendrá que, si Dios quiere, ser repartido por nuestros hermanos que ahora están en Asturias, que irán precisamente al Piamonte. Si Dios quiere, van a difundir todo esto para que los valdenses recuerden también sus orígenes, etcétera, etcétera. Y en este resumen que estaba viendo ayer, precisamente era un documental hecho por adventistas de hace muchos años, y allí muestran un lugar donde aún nos queda ir para filmar, la iglesia del Jesús, en Roma, donde está precisamente enterrado Ignacio de Loyola. Es lo único que nos queda para el reportaje, prácticamente, ¿no? Y allí nos habla de esa famosa imagen que yo mostré ya en conferencias, donde se ve a alguien pisoteando a 2 personajes y resulta que los 2 personajes que está pisoteando son reformadores, Lutero y no sé, el otro quién era, Wycliffe y Hughes, quizás sí. Y mira por dónde, ¿quién es el que estaba pisoteando? Pues en definitiva lo que representaba a los jesuitas, el poder jesuita, ¿no? El poder del Vaticano. Si ya fueron hechos para ir contra la Reforma protestante, por eso eran la contrarreforma, y siguen estando, ¿qué seguirán haciendo al final? Lo mismo. Lo que pasa es que ahora disponen de muchos más medios de los que antes disponían. Si antes fastidiaron tanto y eliminaron tanto, imaginaos ahora. Y a veces de eso no somos conscientes. Bueno, todo esto ya lo iremos viendo más adelante también, ¿no? Pero da que pensar, como todo aquel que ha dicho las cosas claras, ha terminado como ha terminado. Y el pueblo de Dios debe ser consciente que esto se nos avecina a nosotros. Y que estos pasos que se están dando de esta moral, esta vuelta a la moral en Estados Unidos, y que vamos a ver también que se va a ir produciendo por partes de Europa, evidentemente también por Latinoamérica, no olvidemos esto, hay países de Latinoamérica que se están mostrando de la misma manera que está pasando en Estados Unidos. Todo esto hará una conjunción que va a implementar lo que el Vaticano quiere, y el pueblo de Dios se verá afectado en todas partes. Recordad que Lenguay habla de que el problema estará básicamente en todos los países de la cristiandad. O sea, ¿eso qué quiere decir? Todo el continente americano y Europa, sobre todo. Los otros lugares también tendrán problemas, pero va a ser distinto. Ahora quizás alguno ya está pensando en emigrar a la Antártida o no sé dónde, pero bueno. Yo básicamente lo que creo es que no hay nada nuevo bajo el sol. Hay una agenda por seguir y se va a cumplir, guste o no guste.
porque también si no, no se cumpliría la profecía. Entonces también doy gracias a Dios por eso. Que es muy posible que nosotros salgamos perjudicados, entre comillas, mirándolo desde lo carnal, sí, no hay duda, ¿no? Por supuesto, van a ir a por nosotros sin ninguna duda, eso es evidente, pero eso es lo que me anima también a decir estoy en el lugar correcto, ¿entiendes? Porque si no estaría todo muy tranquilo y no creo que sea normal. Lo que sí, lamentablemente, por ahí es la ocasión de decir lo que la Iglesia no está diciendo, al contrario, te están dando a entender que no va a haber persecución, tranquilo, ya sabemos que algunos primos lejanos evangelistas creen en ese rapto secreto, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es que la que se viene fuerte, abrocharse bien los cinturones y prepararse porque todo va muy rápido. Como dijo Luis, en 50 y pico años de historia el cambio es rotundo. O sea, imaginar lo que va a pasar ahora, ¿no? Yo la verdad es que la imagen esa que mencionaba Víctor de que veías ahí a los presidentes arrodillados frente al cuerpo de Juan Pablo II, yo no recuerdo haberlo visto en su momento, pero ahora que veo la imagen y sé todo lo que sé, ¿no? Me impacta. Me impacta como seguramente si hubiese sabido todo esto, me hubiese impactado en un primer momento en que se dio. Yo quería hacer mención que recuerdo que cuando Juan Pablo II muere, en 2005, claro, el 2005, sí, que yo estaba en la iglesia, estaba bien metida en las cosas de la iglesia, tal y tal, pero no se nos explicaba, o al menos yo no recuerdo, que se nos explicara toda esta trama, ¿no? Sí que se decía alguna cosita de que el Vaticano aquí, de que, bueno, algunas cosas sí que las sabía y algunas cosas que se mencionaban, ¿no? Pero hasta ahí nomás, fuera del púlpito. Bueno, alguna cosa se habrá dicho en el púlpito, yo no la recuerdo, es que por lo tanto no me marcó y no fue tan importante. Pero yo recuerdo que sí se manejaba ya un poco en que no había que poner un tan atención, o sea, que estas personas sí que estaban haciendo la obra del diablo, pero que podría ser que estuviera engañada. Lo digo porque yo recuerdo que cuando murió Juan Pablo II, a mí me impactó, ¿no? Pero yo sabía que el Vaticano era parte de esas profecías de Apocalipsis, pero yo decía, a mí me parece buen hombre. No sé qué tal que se haya arrepentido y claro, eso es lo que más o menos seguramente yo absorbía dentro de la iglesia, porque no sabía más. Yo hasta cierto tiempo después fue que empecé a indagar por mí misma el espíritu de profecía y me fui dando cuenta de más cosas. Pero en ese momento, cuando veo, o sea, a mi mente no se vino profecía, mi mente se vino, pobre hombre, ¿no? Mira, se ha muerto, ya estaba viejito y se ha muerto y ya está. Y no sé, a lo mejor fue, bueno, había una confusión en mi mente en ese sentido, ¿no? Entonces digo, ostras, es impresionante lo ciega que estaba en ese momento, lo mal que me habían instruido y las pocas cosas que se decían en la iglesia de esto, nada. Yo no recuerdo haber visto absolutamente nada con respecto a la muerte y con respecto a esa imagen que ahora me impacta y dice, wow, cómo realmente ha hecho el trabajo el Vaticano con Estados Unidos. Vas viendo la historia, cómo poco a poco se iban dando avances, hasta que llegamos hoy en día y están abrazados completamente con Roma dándose besos y todo. Es impresionante. Bueno, es que cuando dices esto yo recuerdo cuando aconteció en la iglesia de Girona que, bueno, con los que seguían el tema profético, dos, aparte de mi hermano y un servidor, comentamos eso.
evidentemente, porque era realmente de un impacto impresionante. Pero recuerdo que para el resto de personas, como si hubiese pasado un gorrión volando, ¿no? O sea, más o menos nada. Pero lo curioso es que no vi, quizás hubo algo, pero yo, a mis manos no llegó nunca ni a mis oídos que a nivel de España se estuviese hablando de eso como algo que marcaba la profecía, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que cuando sucedió lo pude predicar en la iglesia mostrando imágenes y si no recuerdo mal, Ángel me ayudó en el PowerPoint precisamente para que la gente viera que esto realmente era una cuestión muy significativa. Era antes de empezar las conferencias del Gran Engaño. Bueno, al menos las que hicimos ya en español, ¿no? Las en catalán ya habían sido hechas. Pero una vez más, era una cuestión tan crucial y es como si no hubiese pasado absolutamente nada. Me impresiona más es lo bien que trabaja el Vaticano para que tú y muchísima gente piense que bueno que era el Papa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es un trabajo por atrás enorme con tantos asesores, etcétera. Todo esto es política al final. Es fantástico cómo trabajan. Creo que ayer, ayer lo vi yo, no sé cuándo lo subiste, lo de preparando el gobierno mundial. Tú lo dijiste muy claramente. Lo dijiste, todavía hay gente, puede haber gente que crea que el anticristo es un papa. Bueno, por favor, si alguien queda todavía pensando así, cambiar ya este chip y empezar a entender que todos los papas, el sistema es el anticristo, no un papa. Si llega ahí, ya sabemos por qué llega. Es que realmente yo, claro, veo que en ese momento no había nada de información, nadie decía nada y por lo tanto, ¿qué hacíamos? Pensar lo que más o menos oíamos entre los hermanos, porque seguramente alguien pensaba lo mismo que yo, o todos, no lo sé. Seguramente había así algunos que le ponía atención a todo esto, porque se había instruido, lo habían instruido mejor que nosotros. Pero claro, en ese momento, pensar esto, ¿no? Porque yo recuerdo que lo pensé y digo yo, madre mía, ¿cómo es posible que pensara ese tipo de cosas en ese momento tan crucial? Pero claro, como no lo sabía, y así como yo, hay muchos que no se están, hasta hoy, que no se están dando cuenta de nada. Y como dice mi hermano, es cierto, en alguna iglesia se ha predicado y se ha dicho esto, ay no, dejen ya de hablar del Papa, pobrecito, ese hombre que nosotros no sabemos su corazón, nosotros no sabemos las intenciones de su corazón, así que ya dejemos en paz, nosotros prediquemos a Cristo y pare de contar. Es muy triste. Ahora, si nos fijamos, es que mientras haya, aunque sea una persona, una voz, que se levante y predique la profecía, Satanás no puede terminar de conquistar el mundo. ¿Qué vemos en Estados Unidos? Estados Unidos, la derrota de Estados Unidos o la conquista del Vaticano sobre Estados Unidos es porque Estados Unidos perdió el rumbo profético, es porque las iglesias de Estados Unidos perdieron el rumbo. Es decir, ¿cuándo viene la debacle de Estados Unidos? Pues en 1844, si se quiere. Cuando las iglesias protestantes caen, empieza a caer de alguna manera Estados Unidos. Obviamente que políticamente la repercusión vino bastante después. ¿Y ahora qué pasa? Es que la única antorcha que quedó en Estados Unidos, la iglesia adventista, vendida, pues Estados Unidos, ruina nacional. Es impresionante, digamos, porque podrán las naciones estar en guerras y la gente pensando que todo lo va a resolver con política, pero es la iglesia la que de alguna manera sostiene al mundo. Aunque haya alguien cristiano diciendo las cosas como son, la cosa se sostiene. Si no, es que Satanás domina todo. Y yo veíamos cómo empiezan los encuentros con Eisenhower luego de la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo una cita de Ellen White que he presentado cuando fue el tema de los juicios de los vivos, que Ellen White dice que cuando hay una gran crisis a nivel mundial, también la luz de Dios viene. Pero es que Satanás hace lo mismo, porque vemos cómo Satanás necesita generar grandes crisis y ahí hace un adelanto muy grande. Vino la Segunda Guerra Mundial
y comenzaron los contactos ya entre Estados Unidos y el Vaticano. Pero además viene la ONU. Con la Primera Guerra Mundial caen 5 imperios en Europa y se empieza a gestar esto. Me acuerdo que la guerra civil, cuando Ellen White habla de la guerra civil, por ejemplo, en Estados Unidos, que Dios intervino de manera directa, que envía ángeles porque, es decir, el norte no podía perder, digamos. Si el sur, la parte confederada, que era más tipo católica, vencía, es que era la derrota ya de Estados Unidos. Y Dios tuvo que actuar de manera directa, enviar ángeles a luchar para que la cuestión siga. Pero vemos que el papado también y el diablo necesita generar grandes crisis para dar esos saltos adelante. Entonces, a veces pensamos que gradualmente todo así va a ir, sí y no, pero no del todo. Y por eso necesita generar grandes cosas, que es la que estamos viendo. Y para que venga la ley dominical y todo lo que tiene que pasar, tienen que venir sacudida tras sacudida. Y así el papado va ganando terreno. Pero al mismo tiempo, Dios en esos momentos da mucha luz también. Bueno, de hecho, recordad que en conferencias hemos mostrado frases de estos señores célebres de la actualidad que ya nos lo decían, ¿no? Que tiene que haber una gran crisis y después, ¡pam!, consiguen lo que quieren, claro. Bueno, y así van avanzando, pero es cierto, Dios no se queda atrás. El problema es que ¿a quién puede mover Dios para que las cosas se den, se comenten, se muestren? Pues por desgracia solo a una minoría. Y claro, ese remanente del remanente es el que tendrá que seguir dando esa luz que por desgracia los otros no dan. Has hablado, Javi, de que en Estados Unidos, a partir de 1844, de hecho, vino el picado hacia abajo, ¿no?, de sanación. De hecho, ya recordemos que antes de 1844 esa nación ya iba totalmente de cabeza para abajo, por eso fue rechazado ya el mensaje de la segunda venida de Cristo, ¿no? Porque cualquiera ya lo tenía que haber aceptado, ya no. A partir de allí ya, desde luego, se finiquitan prácticamente, ¿no? Luego ya, ¿qué sucede? Que en Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer el Señor? Pues mira, utiliza a una mujer, a Ellen White, para que dé un mensaje recogiendo lo que William Miller empezó, gracias a Dios, y le puso un marido a su lado, James White, que era un motor absoluto para hacer avanzar la obra y que el mensaje llegara a muchas más personas. Pero ¿qué sucede? Que vuelve a hacer el catolicismo, que vuelven a hacer los jesuitas, pues no se quedan atrás. Trabajan ya para ir infiltrando hasta que también consiguen parar el movimiento adventista, del modo en que ya vemos, sí pueden crecer en número, pero crecen en lo que deben crecer en verdad. No, porque el mensaje ya no lo están dando como debieran. A partir de aquí, ¿qué tiene que hacer el Señor? Pues tiene que cambiar de continente el movimiento y por fin mueve lo que estaba profetizado, Tarsis, porque desde allí ya no hubiese sido posible. Y eso no quiere decir que aquí las cosas se estuvieran haciendo bien, pero el Señor dispuso las cosas para que de aquí surgiera el mensaje que debía llegar al mundo. Y aunque digan que no hay que seguir los pasos de lo que hace el Papa, que nos importa a nosotros, etcétera, etcétera, pues hemos de seguir diciendo, pues si no seguís viendo eso, no os enteráis de nada y ya estáis, porque a la mínima que den el golpe, todos caen de 4 patas. Bueno, pues el Señor, gracias a Dios, Él mismo ha hecho que, por fin, el mensaje se esté dando desde hace años. Pero yo no sé vosotros, pero a mí me duele mucho ver que realmente somos aún tan pocos dando el mensaje. Tan pocos, y como decíamos antes con Luis, y con tan pocos recursos para dar el mensaje al mundo entero, ¿no? Bueno, en definitiva os decía que Dios tiene que mover las cosas de un modo especial para que hayan personas y recursos para que la obra avance. También es cierto que sabemos que hay un momento de explosión total del mensaje del cuarto ángel y es a partir de un acontecimiento de crisis absoluta que será la ley dominical. No olvidemos eso. Antes seguiremos predicando y predicando, sí, pero no va a tener la eclosión que es tan necesaria para que todo el mundo empiece a hablar y diga, ¿y estos qué dicen ahora? ¿Quiénes son? Entonces, cuando la gente conocerán todos el mensaje. Pero hasta entonces hemos de seguir haciendo esfuerzos. Y precisamente hablando de estos esfuerzos, os he de comentar, aprovecho este momento que tenemos, para decir que estamos haciendo una inversión muy fuerte, os digo la verdad, en comprar libros prácticamente de primeras ediciones, todos los que hayamos,
que son de los pioneros adventistas y de la propia Ellen White, y que estamos trabajando para, ya os podéis imaginar lo que esto representa. Son libros que están todos en inglés y los estamos escaneando y traduciendo al español. Hemos empezado hace relativamente poco, pero tenemos una obra por delante que es inmensa. Pero es que cuando veis esos libros, cuando sabéis un poco de qué van y cómo explican, es maravilloso. Y es el momento que la gente del pueblo de Dios necesita instruirse como nunca. Y sabéis, una vez más, Ellen White habló que al fin de los tiempos, como se le dijo a Daniel, que volvería al fin de los días, no porque él apareciera, sino porque se recogería su profecía, sus escritos. Pasaría lo mismo con los escritos de los pioneros y los testimonios de Ellen White. Al fin del tiempo esto se debería volver a recoger y esparcir. Pues ahora mira por dónde es lo que estamos haciendo. Y eso también, ¿qué es? Pues muchos recursos económicos que hacen falta, porque hay gente que está haciendo esto pues, sin cobrar un duro y tiene que estar prácticamente el día puesto en ello. Bueno, la gente que trabaja no puede hacer esto, puede dedicar un rato, evidentemente. Hoy Javi hablaba algo de esto, ¿no? De que personas que pueden dedicarse más o menos, que evidentemente no hay que cobrar por hacer la obra todos, porque es obvio, porque el mensaje siempre lo hemos predicado como hemos podido y cada uno con su labor, pero que hay gente que se debe dedicar exclusivamente, prácticamente todo el día, para hacer avanzar la obra, debido a unas ciertas funciones que tiene que realizar. Bueno, pues hacen falta recursos. Y seguro que cuando tengamos estos libros bien editados, que además son preciosos, pues vale la pena que los tengamos todos y que nos empecemos a instruir. Y en vez de dedicar tiempo a tonterías, estemos por lo que debemos estar, instruyéndonos a base de bien, preparándonos a base de bien en todas las facetas. Porque el mensaje que hay que dar ahora en estos últimos días es de un abasto increíble. Y deberemos poder argumentar en muchas cosas. Cada vez hemos de tener un conocimiento más amplio. No podemos quedarnos solo con un texto bíblico en la cabeza y ya está. Hay que argumentar, hay que mostrar y demostrar. Y eso es necesario en todos los niveles. Por tanto, el Señor quiere gente preparada para dar el mensaje. Pero cuidado, no solo con una instrucción, porque un conocimiento puede ser muy bonito y puede ser, ¡oh, fantástico! Pero si no hay un cambio aquí de corazón, si no se hace eso por fe, por amor a la causa de Dios, para la salvación de los demás, de nada va a servir, porque cuando vengan los problemas vamos a saltar. O sea, que debemos afianzarnos plenamente y estar unidos entre nosotros y tener como propósito máximo el dar el mensaje a los demás, que todo el resto es secundario. Y esa debe ser nuestra mayor faceta cada día, puesta a tope. Pero bueno, he aprovechado estos momentos para anunciaros esto y que ya sabéis que ya habíamos editado Conflicto de los Siglos en versión económica para regalar a la gente. Hemos editado el Conflicto de los Siglos en español en la versión de 1911. Precioso el libro, con unas tapas duras, bien encuadernado, para tener en biblioteca, para consultar, para escanear, para lo que haga falta. Y eso vale la pena tenerlo, porque además es mucho más atractivo de leer que el otro, que es solo letra, desde luego, ¿eh? Y toda la gente a la cual se lo hemos dado, bueno, pues han quedado impresionados. Pues eso vamos a seguir haciendo con muchos más libros si Dios quiere. Por tanto, arrimemos todo el hombro, porque vale la pena hacerlo. Yo con respecto a esto quería comentar también, porque hoy lo dije en la mañana, que hay escritos espectaculares de los pioneros. Yo sé que no todo lo que llegaron a exponer es para poner atención, porque llegó un momento en que se desviaron, nosotros ya lo sabemos esto, pero hay muchas cosas muy buenas que han quedado de ellos para nosotros. Y hoy en el culto, que lo recomiendo muchísimo que lo veamos, se expusieron algunos de esta cita. Aprovechando lo que dice Víctor, decir que está muy bien, claro que está muy bien y lo debemos de hacer, de seguir cada una de las profecías, las noticias de actualidad, preparando el gobierno mundial, todos estos temas que nos informan. Excelente para quienes lo hacen y para quienes lo siguen haciendo.
Pero lamentablemente nos encontramos que hoy en día, entre los muchos que siguen nuestras conferencias, que siguen los temas que presenta Víctor, en noticias, visualizaciones 10.000, 20.000, 5.000, pero los temas que son para nuestra edificación doctrinales, para nuestro escudriñamiento interior, los que nos llegan adentro, los que nos hacen pensar en cuanto a tener esa base para que los engaños no vengan, como lo son cultos presentados por todos los que predican aquí, escuelas sabáticas, otro tipo de temas, las mismas meditaciones que he dado, que ya las terminé, resulta que se quedan a lo sumo, escuela sabática 1.700, o algún culto 1.700, 1.600, 700 reproducciones. Digo yo, la gente piensa que con estar informados con las noticias, con lo que hace el Papa, eso le bastará para poder llegar a edificar un carácter para la vida eterna. ¿Eso realmente creen? Es lamentable, porque lo que realmente nos forma como cristianos, eso es una parte que nos despierta, eso es cierto. Pero lo otro, lo que es nuestra base, donde vendrán aquellos engaños, y si no tenemos esa base, por mucho que sepamos lo que dice el Papa, lo que hace y lo que están haciendo, iremos a caer de 4 patas del engaño de Satanás. Por eso invito a la gente, porque sé que estos coloquios son muy vistos. No se queden con eso. Hay gente que le da una menor importancia a todo lo demás, y de ahí las visualizaciones. Con lo que estamos haciendo con los libros, es cierto, se está haciendo una inversión muy importante en esto y quisiéramos hacer más, pero lamentablemente el otro día lo decíamos, ¿cuántos suscriptores hay en nuestro canal? Vamos por los 110.000. ¿Cuántos de estas personas dan, aunque sea €1? Es muy fácil pedir, ¿no? ¿No han hecho conferencias? ¿Qué ha pasado? No hacen conferencias, no han subido conferencias. Piden, pero de dar absolutamente nada. Si realmente, aunque sea un euro que dieran todos estos suscriptores que tenemos, ¿cuánta obra no se podría hacer? Y algunos dirán, mira, se quieren enriquecer. Bueno, que piensen lo que se les dé la gana. Porque yo sé por lo que lo estoy diciendo, pero que lamentablemente que pocos se comprometen con la obra de Dios. Quería aprovechar de decirlo porque es algo que debemos de pensar muy seriamente, porque el tiempo es corto, la obra que hay que hacer es muchísima y los obreros y el dinero son muy pocos, como decía Elena White en una de sus citas. Sí. Y una cosa con respecto a eso, una vez me acuerdo que hace no mucho hablábamos con Ángel y estamos claros que todos los programas, digamos, las conferencias de noticias, por así decir, de Preparando el Gobierno Mundial, bueno, esto ya empezó posterior, son sin duda las que van marcando el rumbo y las que van abriendo camino de todo este mensaje, eso está claro. Pero luego necesitamos una vida real espiritual, digamos, si nosotros nos quedamos ahí, es decir, muy bien lo que está haciendo el Vaticano, pero es que, ¿de qué nos sirve eso si después nos vamos a perder? Digamos, ¿para qué quiero saber de todos los movimientos vaticanos y cómo todo se está armando todo el ajedrez geopolítico si después al final me voy a perder? No sirve de nada. Entonces, claro, tenemos que ir realmente también, es decir, eso es lo que despierta, los que siguen marcándonos el camino a todo, lo que va por delante, pero atrás cada uno después tenemos que hacer nuestro trabajo espiritual, real, verdadero con Dios, y ahí es donde están todo lo que se presenta tras, digamos, a la sombra de todas estas cuestiones proféticas que Víctor, digamos, es lo que nos va presentando. En la sombra está toda la parte, digamos, más minuciosa y donde tiene que ver con lo personal y en las cuestiones nosotros, digamos, espirituales, en cuestiones de doctrinas y de todo lo que conlleva. Y es imprescindible eso, digamos, ¿no? Las dos cosas son imprescindibles. Para nosotros son las dos cosas totalmente imprescindibles. La base espiritual es el todo. Y algunos quizá dirán, porque eso algunos me lo han dicho, no, es que claro, eso lo presentas tú, Víctor, y por eso se ve tanto. No, no es por eso, porque cuando he hecho las predicaciones, como los temas de la paz de Dios o cualquiera de los otros, resulta que lo que es predicación no se ve tanto. Entonces estamos en las mismas. Con lo cual, ¿el problema cuál es? La cuestión espiritual. Gusta más lo que parece quizás más espectacular, más llamativo,
pero luego la base diaria, que es el cristiano auténtico, eso, todo tiene que ir de la mano. No se puede dividir una cosa de otra. Si me permiten, bueno, creo que hay algo muy importante. Los sábados pasados hablábamos de eso, ¿no? De que por qué el pueblo adventista se perdía de esa misma manera, porque todo lo quieren masticado. Creo que estamos llegando al mismo nivel, ¿no? De que todos queremos escuchar las conferencias y con eso, como decías tú, Fanny, nos vamos a salvar y creemos que por ahí va. O sea, no queremos estudiar por nuestros propios méritos, por nuestros propios hechos, perdón. Entonces, el asunto es, a eso hablábamos también con los jóvenes, me acuerdo con ahorita que estábamos en las reuniones. Si uno no tiene esa relación con Dios todos los días, de nada sirve saber el año, de nada sirve saber todo, porque esto es lo que se está dando en noticias y todo, es como un mapa, te da el mapa de cómo va sucediendo la profecía al día. Pero si tú no haces un esfuerzo en tu casa, ¿qué haces todo el día? ¿Qué haces con tus horas? ¿Qué haces porque muchas veces nos confiamos y decimos que estamos cansados, que venimos de esto y que venimos atrás, y apenas si leemos la Biblia una vez, apenas si oramos una vez, poca oración, poco estudio, y ahí es donde el decaimiento. Y cuando queremos venir a hacer todo el sábado, ya cuando vemos las conferencias o incluso en la semana, con las meditaciones también de matutinas, con eso lo tengo todo y ya no necesito más. Entonces creo que estamos cayendo en el mismo error que la misma iglesia adventista, que quieren escuchar, o como los pentecostales, que todo lo que dice el pastor y con eso ya me conformo, y con eso estoy salvo y no necesito más. Entonces creo que eso es un problema que cada uno debe de analizar. Y si ustedes van viendo cada sábado, cada culto, como decía, lo importante de ver culto de cada escuela sabática es, como dice, golpe tras golpe que nos da, porque el Señor nos quiere despertar. Nos está hablando tan claro que si no despertamos, no vamos a despertar. Si después del culto de hoy nos dejó analizando igual la escuela sabática y cada paso que se da, cada cosa que se habla, es para despertarnos. Y lo digo, yo me lo digo a mí mismo, y solo pongámonos a pensar que cada pensamiento está ante el juez, ante el mero, como dice, ante el mero Dios de todo lo que hacemos, y cuánta cosa hay en nuestra mente, cuánta basura que nos metemos en la semana, cuánta cosa, y no nos ponemos a pensar que todo eso se está grabando, se está escribiendo ante el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que todavía no hemos comprendido ante qué Dios estamos. Solo vemos el Dios de amor, el Dios que nos ayuda, el Dios el bueno, pero no vemos el Dios de juicio, y que nos está hablando claro en conferencias, nos está hablando claro en cada culto, en cada escuela sabática, y eso es de ponernos a meditar. Y eso es lo importante, es la relación de uno cuando uno está solo. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Pienso que eso me lo tengo que repetir todos los días, y eso hay que repetirlo, porque si no, de nada va a servir saber que el Señor viene en el 2031, que toda profecía, y que lo alabamos, y que todo esto, y que lo aceptamos, pero cuando venga la verdadera prueba, porque no tenemos una fe, porque no tenemos una conversación, una comunión con Dios, entonces vamos a caer fácilmente. Sí, yo una cosita, que casi llevo como 6 años de formar parte, ¿no?, de esta verdad presente, y no había visto una información detallada de cómo han ido surgiendo, ¿no?, los presidentes con esa, ya estrechando la mano con cada uno de los papas que han ido pasando de etapa en etapa. Pues la verdad voy a decir que wow, ¿no?, porque nunca se nos ha presentado a los adventistas de esta forma. Y esto, la verdad, a mí me ha impresionado, porque yo aún apenas había nacido y había un primer presidente de los Estados Unidos que estaba ahí ya dándose la mano con el Papa, ¿no? Esto debería de verdad impresionarnos a cada adventista que en este momento estamos oyendo, porque muchos no estamos acostumbrados de indagar tanto, ¿no?, y sobre todo por muchas cuestiones. Y yo esta mañana, bueno, estaba pensando en algo que dijo Javi, que como una verdad mezclada con la mentira, con una mentira, al final termina prevaleciendo la mentira, ¿no? Y así es como ahora presentando ya en este coloquio como esta película, ¿no?, el caballo de Troya,
que se ha ido introduciendo así como aparentemente algo bueno, y al final ha quedado Estados Unidos completamente invadida. Y al final ha quedado las iglesias protestantes, la iglesia adventista, y ahora ¿hasta dónde quiere llegar? Hasta nuestras mentes. Hasta nuestras mentes, ¿para qué? Para que completamente nosotros tenemos la verdad, pero si no nos, como dicen ustedes, si no nos preparamos, si no estudiamos por nosotros mismos, pues al final va a terminar prevaleciendo esa mentira, esa media verdad. Y eso tarde o temprano nos va a tumbar y no estaremos firmes para ese momento de decir un así dice el Señor. Yo quería agregar que, porque también por ahí la gente malinterpreta esto que estamos hablando. Está muy bien conocer al enemigo, ¿eh? No caigamos en eso de, no, porque a mí, como le dije el sábado pasado, que él no se dio por un problema técnico el tema del coloquio, pero lo tuvimos arriba en tu casa muy gratamente, pero eso si no es eso de, no hace falta conocer a Satanás, vos mientras que conozcas a Dios, No, primero hay que conocer a los dos, ¿entiendes lo que te digo? Porque conocer al enemigo hace que te despierte, que te deje alerta, ¿para qué? Para que no venga como ladrón en la noche, ¿entiendes? Pero principalmente yo lo que tengo que conocer es, ok, voy a estar a favor de Dios, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero eso? Tengo que primero conocer lo que Él quiere de mí para yo poder ser su soldado. ¿Entiendes? Porque yo lo que en mis oraciones siempre está, el que yo lo que no quiero recibir es, aléjate de mí, hacedor de mal. ¿Pero cómo? Si hemos sacado demonios en tu lugar y hemos hecho milagros, o sea, dan por hecho que eran cristianos, entre comillas. ¿Entiendes? Pero él igual, no te conozco. ¿Por qué? Porque él no lo conoció a Dios. Bien, pues damos por terminado el coloquio, pero no damos por terminado, sino que abrimos paso ahora a las preguntas. Si tenéis alguna, es el momento de que la podáis formular. ¿Sí? ¿Hay alguna? Vale, pero antes de las preguntas, solo un pequeño comentario respecto cuando miraba lo de los papas y los presidentes, se me venía a la mente que parecen arañas tejiendo sus nidos. Eso. Y bueno, tenía dos preguntas aquí, que una dice, ¿gobernará en todas partes la extrema derecha en los países occidentales? Bueno, es lo que probablemente puede ir pasando. No sabemos a ciencia cierta hasta dónde se va a llegar, en qué países, ni si todo va a ser extrema derecha, pero evidentemente es la línea que hay que seguir para que el papado pueda hacer el golpe fuerte también en Europa. Bueno, y la otra era la que había preguntado el hermano Ángel, que dice, no ven mucha casualidad que justo cuando empezaron a reunirse papas y presidentes de los Estados Unidos, que pone en 1959, fue cuando se descubrió el Arca de Noé por primera vez, en la foto aérea esa que había. Bueno, Ángel siempre está en el punto, ¿eh? Sí, desde luego ya sabemos que nunca son esas casualidades, sino que cuando Satanás hace algo, Dios también hace lo suyo. Y lo que pasa es que normalmente suele tener más repercusión lo que hace el diablo que no lo que hace Dios. Y es cierto que en su momento el tema del arca dio mucho que hablar, pero después rápidamente se fue apagando y en cambio ahora seguimos viendo como lo que hizo el papado con Estados Unidos no fue apagándose, sino al contrario, ha ido a mucho más. También es cierto que gracias a Dios se ha ido recuperando temas del Arca de Noé y hemos podido ir presentando esas cuestiones. Aún hay hermanos que están trabajando en esa zona para mostrar más cosas. Pero claro, no está teniendo la repercusión que está teniendo todo lo que hace el diablo con los suyos, evidentemente, porque eso va a marcar la pauta mundial. Pero Dios dará su golpe en el momento oportuno, ¿eh? De eso no hay duda. ¿Alguna otra cuestión?
A mí, con el tema de la primera pregunta, de la derecha, la izquierda, bueno, claro, saber difícil si cada país, todos absolutamente qué país va a tener un gobierno aquí de allá, pero hay una cuestión bastante lógica. Si vemos los pocos años que quedan, por ejemplo, para la ley dominical, y vemos ese tema del péndulo, si ahora sabemos claramente que venimos con el péndulo tirado muy a la izquierda, es lógico que ahora se va a empezar a ir para el otro lado. Es una cuestión de pura física, digamos, ¿no? ¿Sí? Dice que habrá revueltas en Latinoamérica. Eso siempre. Bueno, no va con el tema de lo que estamos tratando, pero evidentemente habrá revueltas y habrá guerras y crímenes a montones como está viendo ahora y más, eso seguro. Algo solo un poquito corto porque se estaba hablando acerca cuando hablaron lo de los diezmos, de que si todos estos 110.000 suscriptores dieran €1, serían 110.000 euros, ¿no? Había un comentario ahí de alguien que decía que para €1 para algunos puede ser poco, pero para otros no. Entonces se estaban entrecruzando. Yo lo que le puedo decir es que Dios no necesita de nosotros, no necesita de cada uno de sus diezmos. Si Dios lo hace es para que podamos participar de este movimiento, para que podamos participar del predicar este evangelio. Muchas personas se dicen también de que yo no puedo predicar, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer nada, entonces ¿qué puedo hacer? Entonces es una oportunidad que te da Dios, el poder diezmar. Y creo que eso es muy importante recalcarlo y siempre tenerlo presente. No, Dios no necesita de nosotros. Dios quiere que participemos de este evangelio. Y luego Dios, si das como estaban dando el ejemplo de la viuda que dio todo lo que tenía. Entonces es para ponernos a pensar nosotros, debemos de dar el diezmo y la ofrenda, que Dios te va a hacer multiplicar si tienes necesidad o algo. Y lo digo por experiencia propia, yo dejé de diezmar y a mí me fue mal. No quiero decir con esto que porque no diezmo o que me iba a irme, si diezmaba me iba a ir mejor, sino porque Dios es bueno. Si Dios nos cobrara, imagínense, cada respiración de nosotros. O sea, a Dios le debemos todo, absolutamente todo. Entonces pienso que la gente que le dice que por €1 y esto, lo otro, no, tengan fe. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar también, a que tengamos fe. Y que si lo damos, como estábamos hablando, ¿cuál es tu motivo? Porque tampoco vamos a dar diezmos y ofrendas porque el Señor me va a bendecir. Y ese es otro error que cometemos. Que te voy a dar, pero me das. Y no es así. Tenemos que darle cuál es el motivo. Es porque le amamos. Es porque amamos al prójimo y queremos que esta verdad llegue a los oídos de todos aquellos que no lo han escuchado y que aún también los han escuchado, pero están perdidos. Entonces pienso que eso es muy importante, ¿no? Perdón, también hay un grupo de personas que se alimentan del ministerio, pero su diezmo lo dan en otra parte, donde no hay alimento, donde hay lechita tibia. Entonces decís, y te alaban, porque conozco y que el profe Víctor es el mejor, y bla, bla, el hermano, y fantástico tu obra y el mensaje, y de verdad, pero luego cuando van el sábado a otro lado, el diezmo va para allá. No corresponde, creo, al que le cabe el zapato, que se lo ponga. Que justo cuando se cortó la transmisión, que tú hablabas, Víctor, de cómo Dios ha cambiado de continente también. Y yo una vez lo he pensado bastante eso y me acuerdo hace un tiempo escuchar a un judío mesiánico, hace mucho tiempo, pero que el judío mesiánico decía algo que era muy interesante, ¿no? De cómo inclusive Dios ha ido cambiando, porque hablábamos de cómo estas crisis van generando cosas de un lado y del otro, pero es muy interesante porque es verdad que Dios en su movimiento, para su mensaje, hace un tiempo atrás, unos cuantos siglos atrás, empezó a usar a la cultura germánica, a la anglosajona, pero todo eso Satanás ha ido por detrás machacando, por así decir, y matando el espíritu. Y luego Dios ha ido ya, claro, el hombre hablaba, en parte tenía razón, él era un judío mesiánico mexicano, como diciendo ahora el tema, el reducto que le queda a Dios es
Latinoamérica, dice, ¿no? Y es verdad que en algún punto de vista, si se quiere, donde hay más ebullición cristiana es en Latinoamérica. Pero quizás lo podemos ver un poco más amplio y claramente como Dios ahora, digamos, está utilizando al mundo hispano, digamos, ¿no? No sería... Bueno, pero me refiero al ministerio, digamos, me refiero al mensaje de Dios, ¿no? Como, digamos, cuando ya, digamos, se agotó el tema en los países germánicos, en los países anglosajones, sabemos la Reforma Protestante en las partes de Bohemia, de Lutero, compañía, bueno, ya había empezado también con Wycliffe en la parte anglosajona, luego Estados Unidos, pero es verdad que Satanás se ocupó de agotar el espíritu en esos lugares, de matarlos espiritualmente. Y Dios está usando lo que ha quedado, que es la parte hispana, pero ha venido, como en Latinoamérica decimos, un poco a la madre patria para levantar el tema, ¿no? Que me parece más lógico también, la verdad, lo puedo decir como latinoamericano, ¿no? Pero es muy interesante la trayectoria que Dios ha hecho también. Y todo como, digamos, de Israel, haciendo así, como volviendo otra vez a Israel, ¿no? Y esto me hace pensar también en la experiencia que contó Fanny la otra vez, que hay una nave de alguien que también se debe ir desplazando por un centro donde se mueve el mensaje, ¿no? En fin, que gracias a Dios que nos ha puesto a todo esto y que nos siga ayudando para hacer la labor, que seamos humildes, que seamos conscientes de que hay mucho por hacer y muy poco tiempo para ello, y que nos vienen tiempos que si no tenemos una buena base espiritual, si no tenemos también una buena hermandad entre todos, de aquí pocos van a ser salvos. Y eso es lo que hemos de procurar, ser salvos. ¿Hay alguna otra pregunta o terminamos? Hay una pregunta que dice, ¿se podrá volver a poner canal de televisión como antes? ¿Hay alguna posibilidad? Pues parece ser que no. ¿Dónde? ¿En España? Pues bueno, lo último que hice hace una semana más o menos es llamar a la persona a la que teníamos contratado los canales. No me cogió el teléfono y le dejé un mensaje de WhatsApp, vi que lo había oído, pero tampoco me respondió. Por tanto, de momento pinta muy mal. Pero bueno, Dios hará lo que haga falta. El que dice, ¿en cuál libro aparece esa cita de Elena White que decía sobre 30 años moneda, en alusión a las monedas de plata al comienzo del juicio del 2001? Eso lo presenté, era un error de traducción del inglés al español, pero era como, digamos, un poco sorprendente que pongan 30, que habían puesto, que pusieron el años, ¿no? Era de 30 monedas, hablando del tema de las monedas de plata, y como que se le escapó el 30 años, ¿no? Pusieron un error de edición o algo así fue, ¿no? Fue por eso, pero lo presenté sabiendo que había un error, pero como que era un error significativo, ¿no? Vimos tantos errores para el otro lado, ¿no? Es decir, como que diciendo, vaya errores, ¿no? Bueno, este que tiraba para este lado me pareció también, aunque sea un error de copia, interesante, nada más. De un libro que era creo que de sermones escogidos, me lo había pasado David Falgás, recuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Ya están? Bien, pues nosotros vamos a dar por terminado esta parte del coloquio, pero recordad que próximamente, si Dios quiere, habrá la continuación, que ya os digo, si no hay noticias que tengan que ver con todo ello, que sean muy significativas para mostrar, vamos a centrarnos en una parte de lectura del conflicto de los siglos de Ellen White, que vais a ver una vez más, sobre todo recordando lo que hemos presentado en estos primeros temas, que vais a ver cómo todo cuadra a la perfección, y no solo eso, cómo terminará de cuadrar. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, que Dios os bendiga y Maranata 2031.